Buenos días. A continuación, presentarles la tarea transversal del módulo de aprendizaje y desarrollo de la tecnología, realizado para el Máster Universitario en Formación de Profesorado de Secundaria de la Universidad Europea de Valencia. Esta tarea transversal consiste en la elaboración de una situación de aprendizaje para un curso de nuestra especialidad, concretamente la tecnología. Mi nombre es Carlos González Moya, del grupo M14 y del curso 2024-2025. Para continuar, presentar la situación de aprendizaje elaborada, codificada como SA01, titulada La arquitectura del mundo. En ella trataremos el mundo de las estructuras naturales y las estructuras que nos rodean y cómo se sustentan. A modo de contextualización, cabe destacar que me he basado en mi experiencia docente actual en un centro situado en el municipio de la comarca del Baix Llobregat, provincia de Barcelona, Cataluña, en el que el tipo de familia suele ser de clase media-baja y de un nivel cultural medio. En cuanto a la implicación familiar, en la mayoría de alumnos es bastante buena y, aunque es una clase sin ninguna necesidad especial, suponemos un alumno con un TDAH controlado. Respecto a las metodologías empleadas, se plantean diferentes estrategias metodológicas creando situaciones de aprendizaje inclusivas de base en la programación didáctica. Esta se plantea utilizando los principios base del diseño universal de aprendizaje, DUA, trabajando en las tres dimensiones clave a la hora de plantear los contenidos a impartir, proporcionando múltiples formas de, por una banda, representación de los recursos para mejorar el aprendizaje, el qué debe aprender el alumno, acción y expresión para orientar al alumno, es decir, el cómo debo aprenderlo, y la implicación con las situaciones cercanas para ganar motivación, el por qué debo aprenderlo o cómo puedo aplicarlo. Además, también con estas metodologías se pretende fomentar el aprendizaje autónomo del alumno, el aprendizaje cooperativo con los compañeros, se utilizará aprendizaje por proyectos y además un aprendizaje segmentado e interrelacionado entre sí, utilizando conceptos de gamificación. Todo ello también para hacer un aprendizaje más inclusivo, sabiendo que en la clase tenemos una persona con TDAH. A continuación, presentamos la situación de aprendizaje SA01 titulada La arquitectura del mundo. El ámbito o materia de la situación de aprendizaje es tecnología, nivel, cuarto de ESO, ubicación en el primer trimestre. Temporalización, se han calculado un número total de 20 sesiones. Descripción de la situación de aprendizaje. En ella se propone poner al alumno en el papel de un supuesto técnico ingeniero que debe entregar un proyecto realizando un proyecto técnico con documentación gráfica y planos, pasando por un recorrido en el que se aprende y entiende el funcionamiento de las estructuras, tanto naturales como artificiales, y entender de manera práctica conocimientos sobre funcionamiento estructural y sus procesos técnicos y constructivos de manera práctica. En cuanto a reto o pregunta, en la situación de aprendizaje se reta al alumno a ser un técnico y a entregar un proyecto técnico. Además, se irán planteando diversas cuestiones de manera transversal al temario, estudiando y dando respuesta a preguntas tipo ¿cómo se aguantan las cosas? ¿Conocemos el funcionamiento de una estructura? ¿Nuestro cuerpo es una estructura? En esta situación de aprendizaje se realizarán dos proyectos diferenciados. Uno que sirve como producto intermedio, el proyecto 1, que consiste en crear y diseñar una estructura. Es una fabricación de un prototipo de una estructura tipo puente con material de madera. En ella trabajaremos en el aula taller. Y como producto final, interrelacionado con el proyecto 1, tenemos el proyecto 2 y consiste en la elaboración con documentación básica del proyecto de la estructura realizada previamente y esta debe incluir una introducción, una memoria, planos a escala totalmente acotados y documentar el proceso de fabricación del proyecto número 1 realizado en el aula taller. Cabe añadir que tuve la necesidad de planificar las diferentes situaciones de aprendizaje y temporalizarlas de manera aproximada durante lo que viene a ser el primer, segundo y tercer trimestre del curso. Estas las organicé sabiendo que se disponía de una aula ordinaria y una aula taller y se disponían de 2 clases por semana. Podemos observar la SA01, la arquitectura del mundo. Ella consta de un proyecto 1 y a la vez, a su final, consta de un proyecto 2. Ambos están interrelacionados entre sí e interrelacionadas con los diferentes proyectos que se irán realizando en las diferentes situaciones de aprendizaje que se presentan durante el curso. En resumen, proyecto 1, crear una estructura, proyecto 2, crear la documentación digital y el proyecto y documentación gráfica, proyecto 3, añadir iluminación,
a nuestra estructura, proyecto 4, añadirle maquinaria compleja y componentes electrónicos para activarlo por servomotor. Y por último, en el tercer trimestre, poder automatizar el mecanismo y hacer un puente elevable. En cuanto a la comprensión curricular de esta situación de aprendizaje, se trabajan las siguientes competencias clave. La competencia en comunicación lingüística, STEAM o competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología y ingeniería, CD, competencia digital, competencia personal, social y de aprender a aprender. Respecto a las competencias específicas, se trabajan la competencia específica 1, 2, 3 y 5. Estas competencias específicas nos llevan a establecer los criterios de evaluación siguientes. La CEA 1.1, idear y planificar soluciones tecnológicas emprendedoras. La CEA 1.3, que implica desarrollar la gestión del proyecto de forma creativa, aplicando estrategias y técnicas colaborativas y métodos de investigación para la ideación de soluciones eficientes e innovadoras. La CEA 3.1, intercambiar información y fomentar el trabajo en equipo de forma asertiva, utilizando herramientas digitales, vocabulario técnico, símbolos y esquemas de sistemas tecnológicos apropiados. CEA 3.2, presentar y difundir las propuestas o soluciones de forma concreta, empleando la entonación, la expresión y la adaptación del discurso y del tiempo, usando el lenguaje inclusivo y libre de estereotipos sexistas. Y la CEA 5.1, resolver tareas propuestas de manera eficiente mediante el uso y la configuración de diferentes aplicaciones y herramientas digitales, aplicando conocimientos interdisciplinarios. Y por último, concretar que se han trabajado los saberes básicos del bloque A, estrategias y técnicas, productos y materiales, fabricación y difusión. En la siguiente diapositiva muestro la temporización completa de la situación de aprendizaje. El cuadro nos muestra la planificación de las sesiones creadas. Me he visto en necesidad de crear y desarrollar las diferentes 20 sesiones para poder organizar todos los contenidos a impartir y los diferentes proyectos a realizar. El cuadro se organiza dando información sobre las diferentes semanas. En cada semana se ven 2 sesiones en blanco y en verde, donde se identifica el recurso que utilizaremos de aula, que es el aula ordinaria y el aula taller, y así se van intercalando simultáneamente durante las diferentes semanas. Este material también se entrega a los alumnos y sirve de guía de aprendizaje de la asignatura. Por ejemplo, en la sesión 1, color blanco, aula clase ordinaria, se muestra una guía resumida de los contenidos que se impartirán ese día. Presentación profesor, pasar lista, presentación de la asignatura y una dinámica para conocer a los alumnos y una evaluación inicial. Por ejemplo, en la sesión 2, también pasar lista, iniciar el temario de estructuras, los conceptos básicos y la presentación del proyecto 1. Como vemos, está en color verde. La sesión 2, esto nos indica que estamos en el aula taller y por eso utilizamos este recurso para hacer la clase de proyectos. Además, la clase acaba con una dinámica individual donde introducimos el mundo de las estructuras haciendo una práctica con estructuras en una cartulina. Las siguientes 6 sesiones se desarrollan de forma alterna, una sesión en clase ordinaria y una sesión en clase de taller, y así van realizando de manera independiente las diferentes actividades y se van introduciendo los diferentes contenidos para ir enriqueciendo la situación de aprendizaje. En la sesión número 10, al final, ellos acaban realizando y finalizando el proyecto número 1. Y la sesión acabaría con una dinámica grupal donde ponemos nuestra estructura a prueba de carga y vamos sometiéndola a diferentes pesos hasta llevarla al límite de su resistencia. Luego registraremos los resultados anotados. A partir de esta sesión se van introduciendo nuevos temarios, como el dibujo técnico o el dibujo asistido por ordenador, y se comienza un nuevo trabajo o actividad en el aula de taller llamado Proyecto 2, que implica un concepto de digitalización. A partir de aquí, también damos un tiempo prudencial para la sesión 13, hacer el examen, y continuamos con la misma estructura de clase teórica y clase práctica hasta poder finalizar el Proyecto 2 y así finalizar nuestra situación de aprendizaje, la arquitectura del mundo. La sesión número 1, con una duración de 55 minutos, igual que todas las clases, se ha elaborado en diferentes fases. En el cuadro vemos la descripción desglosada de la sesión. Los primeros 5 minutos, control de los alumnos pasando lista mediante el aplicativo. Los siguientes 5 minutos se presenta el profesor, se presenta el curso y la asignatura. Los siguientes 20 minutos, introducción a la situación de aprendizaje, introducción al temario, conceptos básicos y luego se introduce una dinámica para aproximar a los alumnos y conocer sus motivaciones por la asignatura y por la tecnología. Además, habrá un subapartado donde tendrán que hacer un pequeño cuestionario inicial de evaluación de la asignatura de conocimientos previos. Respecto a medidas de respuesta 1 y 2, la metodología de agrupamiento inicialmente será de clase magistral para todo el grupo clase y luego, en la clase con dinámica participativa, dividiremos la clase en diferentes grupos según su afinidad por las diferentes asignaturas.
En cuanto a recursos personales, materiales y espaciales, se dispone de Educa para el control de asistencia de los alumnos, aplicativo de la Generalitat. Se dispone del aula ordinaria para la clase y se utilizan diferentes tecnologías. Google Forms, presentaciones en PowerPoint de los contenidos e ilustraciones muy atractivas y guías de aprendizaje con toda la información. En cuanto a las medidas de respuesta 3 y 4, la programación ya se basa en una programación tipo DUA, que viene a ser muy inclusiva, y luego la segmentación de los contenidos, y además en esta sesión se incluye una dinámica inclusiva y participativa para todos los alumnos. En cuanto a códigos de criterio de evaluación no se ha puesto ninguno, ya que es una clase inicial y lo que importaba era fomentar la participación y conocer a los alumnos, sus motivaciones y implicarles en una actividad dinámica conjunta. Respecto a la sesión número 2, también de 55 minutos de duración, tendríamos desglosadas según las siguientes fases. Primeros 5 minutos, pasar lista de control de asistencia. En los siguientes próximos 10 minutos se presentará el proyecto número 1, la estructura de un puente. Se explicará a los alumnos que tienen que realizar un proyecto, una estructura tipo puente, con forma de viga, de elementos finitos a compresión y tracción, y se realizarán grupos de 3 personas. Los siguientes 10 minutos se explicarán las normas de taller mediante un vídeo realizado por el profesor explicando un poco todas las normas, herramientas y posibles riesgos que deben asumir en el taller. Los siguientes 20 minutos haremos una actividad introductoria que se llama estructuras de papel. Consiste en crear una estructura con una cartulina. Se les dan unas breves indicaciones y mediante papiroflexia y técnicas sencillas deben construir una estructura con una cartulina de manera que si una cartulina de forma normal no tiene ninguna resistencia, mediante la papiroflexia y la geometría poder crear una estructura con una forma más compleja capaz de resistir muchísimo más. Al final de la clase, cuando acaban sus construcciones, se fotografían las estructuras y se realiza una prueba de carga sencilla y anotamos la resistencia obtenida. Los siguientes 5 minutos se presenta la plataforma de entrega de toda la información y en ella los alumnos deberán colgar y confeccionar un documento que consiste en una breve memoria descriptiva del diseño, del proceso constructivo e incluir la imagen que se ha fotografiado. Todo ello entregado en formato PDF y usando la plantilla de trabajo entregada. Respecto a las medidas de respuesta 1 y 2, metodología de agrupamiento. Comenzamos con una explicación clase magistral para todo el grupo clase y luego la actividad proyecto 1 se desarrolla mediante la agrupación de grupos de 3 personas. En cuanto a recursos y materiales personales y espaciales, disponemos del aula de taller, disponemos de material como cartulinas DIN A4 para la práctica final, uso de las TICs Google Forms y presentaciones en PowerPoint y presentación en vídeo para las normas de taller realizado por el profesor. En cuanto a las medidas de respuesta 3 y 4, continuamos con nuestra programación base tipo DUA, la segmentación clara de los contenidos y aquí introducimos el aprendizaje por proyectos. Respecto a los códigos de criterios de evaluación, se utilizarán el CA11, el CA12 y el CA3.1. Respecto a la evaluación o instrumentos de evaluación, se dispone del dossier del profesor, donde realiza anotaciones diversas sobre los alumnos, sobre la actividad realizada en clase, y el dossier resumen entregado por el alumno y colgado en la plataforma Classroom en la tarea destinada a esta actividad. Y para terminar, mostrar los diferentes sistemas de evaluación de situación de aprendizaje y la diferente ponderación de la calificación. Tendremos en cuenta el dossier del profesor, un 10%, actividades de clase y taller, un 20%, cuaderno de apuntes del alumno, tanto de clase y de taller, un 5%, cada proyecto, un 20% cada uno, y el examen, un 25%. Todos ellos suman un 100%. Y por último, pedir disculpas por extenderme tanto en el vídeo, pero había demasiada información que gestionar y que mostrarles, ya que hay mucho trabajo detrás. Gracias.